Seguimos con otros temas. Estas son buenas noticias. Al cumplirse ya 2 años de su implementación, el gobierno realizó un balance de la ley Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también conocida como la ley Papito Corazón. En estos 2 años, los tribunales de familia han ordenado pagar cerca de, si lo hablamos en palabras simples, 2.500 millones de dólares. Si le digo que son billones y millones, nos vamos a perder. 2.500 millones de dólares para profundizar en este tema. Estamos aquí en el estudio con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuesta como simplificar la cantidad de plata, ¿no? Sí. Hablamos de 2 billones, de... Yo decía que para poder ponderar, nosotros hemos hablado 52 teletones basándonos en el último cómputo del año pasado. ¿Esperaban un volumen tan grande? La verdad es que había pocos antecedentes para poder decir cuánto iba a ser, porque no había mucha posibilidad de calcularlo. El universo era muy amplio, pero sí un antecedente concreto es el de la pandemia, cuando en pandemia se realizaron los retiros y se abrió la posibilidad por moción de varias parlamentarias de que se retuviera. Ahí se realizaron 900.000 solicitudes. Sí, la pandemia y el tema de los retiros abrió un camino que para muchas era muy conocido, pero para la opinión general la dimensión era desconocida, ¿no? Se permitió cuantificar algo que se sabía un poco, como tú dices, en voz baja, en comentarios de sobremesa, pero que no había sido necesariamente objeto de política pública. Y en ese sentido, para nosotras fue muy importante al presentar el proyecto de ley en abril del 2022, el proponer que se ocuparan los datos que el Estado ya tenía. Porque los datos del Servicio de Impuesto Interno, los datos de la Tesorería General de la República, de las notarías, del sistema bancario a través de la Comisión para el Mercado Financiero, son datos que el regulador ya posee, pero no se habían puesto a disposición de esto que es tan importante. Y aquí se da también, perdón, ministro, un paso más allá, también que son las platas que están en las AFP. Que también es una plata que uno puede decir, pero ¿cómo se van a meter ahí? Bueno, ahí se entró. Fue una discusión que fue jurídicamente bien interesante, porque en el fondo, respecto al derecho a la previsión futura, se privilegió el bienestar superior del niño hoy. Ministra, a ver, claro, uno puede decir muy buenos montos, el volumen es importante, pero lo importante es que hay un cambio cultural. ¿A cuánto estamos de eso? ¿Queda mucho? Yo creo que hay un cambio cultural en curso, porque si saltamos en el tiempo hace 10 años, a mí no me gusta decir ley Papito Corazón porque ya como que me rendí. Porque no me gusta el concepto. No, porque también hay un 4% de acuerdo. Ley de pago efectivo. Sí, pero ya nadie la conoce. Pero hay un 4% también de mujeres deudoras, de acuerdo al registro de deudores. Y la ley aplica por igual a cualquiera de los dos que tenga obligación de pago. Ahora, si saltamos en el tiempo 10 años atrás, Papito Corazón, o la idea del abandono parental, no se hablaba como abandono parental. Y Papito Corazón parecía ser más bien algo como una picardía del chileno. Casi se normalizaba. O sea, era como medio chistoso, así como pícaro. Tenía una cumbia, era vivo, se saltaba las reglas, no lo pillaban. Y la contracara de eso, son miles de familias que no tienen para pagar lo mínimo. Entonces yo creo que hay un cambio cultural en curso, pero eso se tiene que ir traduciendo en una mayor corresponsabilidad, no solamente respecto a la corresponsabilidad como de género, en los roles de padres y madres, sino que también en corresponsabilidad social. Es decir, que entendamos los empleadores, por ejemplo, que no hay que obstruir el acceso al descuento por cotización, ¿cierto? Claro. Porque muchas veces se permite eso, que se entienda que si yo declaro un sueldo superior. Así es, y que si yo declaro un sueldo que es menor al que estoy pagando, además estoy cometiendo una falta tributaria. Que facilitemos también la conciliación, en especial a quienes son jefes o jefas de hogar monomarentales o monoparentales, Ministra, que la tienen muy dura. Sí, ¿cuánto, para la gente que nos está viendo en la casa, cuándo se puede pedir este procedimiento especial? También hay una segunda patita que es el tema de las platas de los fondos de AFP. ¿Cómo funciona la ley? Bueno, en primer lugar, el paso base es tener una pensión de alimentos dictada por un tribunal. Los acuerdos de palabra a veces ahorran tiempo,
pero a la larga no son exigibles. Las palabras no se pueden exigir ante el tribunal. Y en eso, esa es la condición base. El trámite que permite como acceder tanto al registro de deudores, a solicitar el ingreso al registro de deudores, como al mecanismo de pago efectivo, es el solicitar la liquidación de la deuda. En concreto, eso significa que el tribunal dice, a esto asciende. Ese trámite se puede hacer en la oficina judicial virtual, trámite fácil, abajito a la izquierda, con la clave única. Con la clave única del niño o niña, o también de la madre o padre, sí. También. Y entonces, si hay más de un mes de deuda, ya se puede acceder al mecanismo de pago y eso contabiliza el total de la deuda. El primer paso, como tú señalabas, tiene que ver con los instrumentos financieros. Hay muchas veces, lamentablemente, cuando hablamos de instrumentos financieros, la gente se piensa como que estamos hablando solamente para personas de altos ingresos, pero nuestro país, como tú sabes, es un país altamente bancarizado y la mayoría ocupa al menos la cuenta RUT para las cuestiones más básicas. Y eso nos ha permitido también detectar ingresos de deudores que no los declaraban porque no eran formales. Ya. Y también se puede, ¿hasta qué? O sea, es cuenta bancaria, depósito, se puede llegar, por ejemplo, no sé, me imagino, una APB, cosas de ese tipo. Depósitos a plazo. Que no son tan exclusivos hoy día. No son herramientas que se ocupan para el ahorro. Y se pueden ocupar todos los instrumentos financieros. ¿Y cuándo se pasa, ministra? Incluso la fintech. Sí. ¿Cuándo se pasa ya a la plata que está depositada en las AFP? ¿Ese es un segundo paso? Definitivamente. Es un mecanismo que se ha considerado como de última ratio. ¿Ya? La ley no establece un límite para poder realizarlo, es decir, se puede volver a realizar y ahí la interpretación de los distintos tribunales ha sido disímil según el caso. La ley no establece el límite, pero el criterio del tribunal ahí está cambiando. ¿Qué es lo que dice? Sí, la ley es que mientras menos le queda al deudor para jubilarse, menos se puede retirar. ¿Por qué? Para considerar una tasa mínima, ¿cierto? En la cuenta de cotización individual a propósito de la previsión y los mecanismos que ya se discutieron largamente en la reforma de pensiones, ¿cierto? Pero sí es un mecanismo que una vez agotada la parte bancaria y de detección de patrimonio, ahí pasamos a la AFP bajo el principio de que es un mecanismo de última ratio. Ahora, la mayoría de los recursos vienen precisamente de eso. De las AFP. Así es. O sea, uno se imagina, hay fondos más cuantiosos, o sea, claro, el ahorro chileno no es tan, pero ahí hay más plata fresca respecto, por ejemplo, a una cuenta corriente. Así es. Y bueno, eso se combina también con otra herramienta que es el registro de deudores. El registro de deudores efectivamente se aprobó durante el gobierno anterior, fue muy impulsado por la ministra Mónica Salaquet, y a nosotros nos tocó echarlo a andar. Pero rápidamente identificamos que había que hacerle una modificación. Y es que cuando se legisló el registro de deudores no se creó la posibilidad de salir. Entonces el registro de deudores echó a andar en octubre. ¿Qué pasa si yo estoy en el registro de deudores? No puedo renovar la licencia. ¿Qué pasa si pago? ¿Y quedo al día? Entre octubre del 2022 y mayo del 2023, igual no salías. Pero cuando entró vigencia nuestra ley Papito Corazón, ley de pago efectivo, que aprovechamos de hacer una modificación necesaria, a mi parecer, en el registro de deudores, abrimos la posibilidad de que los deudores salieran. Porque aquí lo que más nos importa es el incentivo al pago y a la regularización de la situación. Entonces, malamente estaba yo incentivando como política pública el pago si no había, digamos, una salida del registro. Entre comillas, si una persona, si un hombre o mujer, como usted lo ha mencionado varias veces, se pone al día, sale, o sea, y se le revisan los papeles, ¿sale limpio? El registro de deudores no es público. ¿Ya? Eso es muy importante porque los datos que están ahí son datos que refieren también a la realidad de niños y niñas, y las causas de familia son por naturaleza reservadas. ¿Quiénes pueden acceder al registro de deudores? Las personas que son parte de la demanda de alimentos y los funcionarios y funcionarias que tienen una función que cumplir según la ley. Por ejemplo, un municipio, tenemos más de 2.000 instituciones ya enroladas en un gran trabajo ahí con el registro civil de interoperabilidad. Notarías, bancos. O sea, una serie de servicios que quedan bloqueados para esas personas. Así es, pero solamente el funcionario que tiene a cargo eso puede entrar. Porque son datos sensibles, involucrando a los niños y niñas. Entonces, no es como que vaya a aparecer en los antecedentes, no debería ocurrir eso. Pero sí, el trámite parecía bloqueado. Entonces, a partir de mayo del 2023, cuando entra en vigencia nuestra ley, se abre la posibilidad para que la gente salga del registro de deudores. Y desde entonces 160.000 han salido. Eso es a través de dos mecanismos que establece la ley. Pago y otra posibilidad también muy importante es el acuerdo de pago.
serio y suficiente, establece la ley. No es cualquier acuerdo de pago, el tribunal lo tiene que aceptar y la otra parte también. No es que se pongan de acuerdo los dos, porque muchas veces puede haber una presión de una parte hacia la otra, aquí tiene que haber una... Así es ante el tribunal. Pero eso ha permitido que 160.000 salgan del registro y apalanca la cifra de los 2,5 millones de dólares, como decías tú. 2.500. 2.500, eso, 2,5 billones, 2.500. Son demasiada plata. Ministra, ¿quedan temas pendientes a su juicio de esta ley? ¿Hay algún tema que usted diga, quizás por este lado no funciona, por siempre la ley hay que irla mejorando, de repente uno piensa que esto es lo mejor y no resulta? ¿Hay elementos que no la han dejado satisfecha? Bueno, la ministra Gloria Nochevesic de la Corte Suprema ha sido muy clara en que tenemos que seguir trabajando en la inyección de recursos para tribunales de familia. Históricamente los tribunales de familia han tenido mucha recarga, además eran menos, entonces en algunas comunas, como por ejemplo acá en la zona norte de Santiago, que tuvo una explosión de población, hoy atiende a mucha más población de la que antes tenía identificada. Con los mismos recursos. Con los mismos, entonces, hubo una primera inyección de funcionarios y funcionarias para tribunales. También hubo una inyección de recursos para interoperabilidad, muy importantemente para la CMF, para hacer el vínculo con el sistema bancario. Eso fue algo que trabajamos mucho con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Esto ha sido un trabajo muy coordinado también con el sector privado, porque las consultas de información o de ofertas de crédito que hace el sector bancario son masivas, no es uno a uno, como es por ejemplo funciona un funcionario ventanilla. No, aquí... Entonces hubo que trabajar mucho en los mecanismos digitales y hemos tenido mucha colaboración del registro civil en eso, pero uno de nuestros desafíos, creo yo, es seguir mejorando los tiempos de respuesta ante el trámite. Sí, ministra, se nos va el tiempo, es inevitable preguntarle por le quiero cambiar de tema, por esta decisión de la Corte Suprema respecto al ex subsecretario del Interior, Morén Monsalve. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, es difícil referirse porque es una decisión que toma una sala de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal. Y usted es una ministra de Estado, pero es ministra de la Mujer. Sí, pues soy contraparte, como ejecutivo de ese poder que es autónomo. Al respecto, hemos legislado para que principios como el debido proceso, que son parte de una investigación y de un juicio, lo sean también para las víctimas. Para eso está la ley Antonia, para eso está la ley integral. El tribunal ha razonado en vista de la legislación. A nivel nacional hay un grado bien distinto, dependiendo de cada caso de si se cumple en preventiva o no. Actualmente, por ejemplo, el exalcalde de Renaico está en preventiva, pero luego de no haber estado, tuvo que involucrar una fuga. Ahí tuvimos que declarar alerta internacional y en particular, teniendo la dificultad de que no me puedo referir al caso en particular a propósito de la decisión que toma la Corte Suprema, yo creo que es relevante señalar a quienes estén viendo esta noticia, porque a nosotras nos pasa que cuando hay casos de alta connotación pública relacionados a delitos sexuales, tenemos pics de consulta. Absolutamente. En nuestro 1455, que es el teléfono de orientación gratuita 24/7, queremos explicarles que ante todo hay opciones. Hay opciones que son la garantía explícita de salud GES en la red asistencial ante agresiones sexuales agudas entre las primeras 72 horas. Esto es fundamental luego para tomar libremente la decisión si quiero, en el caso de los mayores de edad, si quiero iniciar un juicio o no, pero con la salvedad de que ya tengo un respaldo respecto a la atención médica. ¿Cierto? Eso otorga un gran alivio y ha sido un trabajo que hemos realizado desde el 2022. En segundo lugar, que ya tenemos en todo el país los centros de atención especializada que entregan representación jurídica gratuita, pero también psicosocial y psicológica. En tercer lugar, que hemos avanzado precisamente en la legislación para que ante un juicio por delitos sexuales no sea la víctima la que tenga que demostrar que es inocente, porque esa era muchas veces cómo se invertía. Claro. El proceso, y es precisamente por eso que se llama la ley Antonia. Efectivamente, todos queremos acá que haya una investigación que llegue hasta digamos, lo que se pueda comprobar para que haya una conclusión. Yo creo que es lo que toda la ciudadanía espera y nosotras como Ministerio de la Mujer también. Ministra Orellana, le agradecemos este espacio, esta conversación sobre los buenos números que deja esta ley de pago efectivo, mejor que el otro nombre. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a usted y también invitamos en la página del Ministerio tenemos a esta altura más o menos como las 30 preguntas más frecuentes sobre el proceso para que lo informen e invitamos a que todos lo hagan formalmente, no solamente una garantía para quienes se les debe, sino también para quien paga, el tenerlo formalizado. Gracias, ministra. Muchas gracias a usted. Chao.